Bien, chicos, ¿alguno logró hacer, buenos días, alguno logró hacer el ejercicio número 7? ¿O todos tienen esa misma duda del ejercicio 7? ¿Cómo se hace el ejercicio 7? Ay, perdón. Ay, qué silenciosos. Yo tampoco lo hice, profe. ¿Ah? Y que yo tampoco lo pude hacer. Tampoco. Bien, estamos aquí entonces. Daniel también dice, llegué a una masa de 1 por 10 a la menos 3, pero nada más. Bien. Vamos entonces a compartir pizarra para hacer el ejercicio. Masa total, creo. Vamos a ver. Entonces, a ver si me funciona esto. Aquí está el ejercicio. Dice, cierta mezcla de helio y de neón en un matraz. De 356 ml, pesa 0,148 gramos y se encuentra a 20 grados centígrados y 748 torres. ¿Ya? Calcule la masa y la fracción molar de hidrógeno. Bien. Cuando me dicen que cierta mezcla de helio y neón en un matraz de 356, yo empiezo a identificar lo que me dan, ¿sí? Que me están dando un volumen. ¿Ya? Y el volumen es de la mezcla o del recipiente. Recuerden que como el volumen de las partículas es despreciable, entonces el volumen del gas es el volumen, o el volumen del sistema es el volumen del recipiente que tenemos. Entonces, estos son 356 ml, ¿sí? Equivalen a 0,356 litros. Ese es el volumen de la mezcla total. Ya, me dan la masa y esa masa es de la mezcla. ¿Ya? Entonces, le voy a escribir masa total. ¿Sí? Esa te parece de temperatura, no me gusta. Total. Igual a 0,148 gramos. Y la temperatura es a 20 grados centígrados, ¿cierto? O lo que es igual a 293 Kelvin. Y la presión es de 748 torr. 748 torricelli, que equivalen a, esto lo multiplico, ¿no? Por una atmósfera equivale a 768, ¿cierto? Entonces, una atmósfera, perdón, equivale a 760. Una atmósfera equivale a mi 14. A 760 torr. Listo. Alguien que me haga eso, por favor. 748 y 760. ¿Cuánto da? 0,984. Gracias, Daniel. 0,984 atmósferas. Bien, entonces tenemos la presión. A mí
interesa que nosotros veamos volumen, temperatura y presión. Y tengo masa total. Y lo que me preguntan es la masa y la fracción molar de helio. ¿Por qué? Porque en el recipiente nosotros lo que tenemos es una mezcla de gases. ¿Ya? Tenemos dos tipos de gases. ¿Sí? Digamos que los rojos son helios y los azules son neón. ¿Cierto? Entonces, nosotros no sabemos cuántas partículas de cuántas, perdón, cuál es la masa de cada una de estas, sino que necesitamos es sino que nos dan la masa total. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un juego de, de análisis en química general. Pero lo que tenemos que saber es, ¿para qué me dan esto? ¿Sí? Descubrir, ¿para qué me dan esto? Si yo tengo presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo calcular con eso? Alexis, a ver, ¿qué me contestó acá en el chat? Daniel. Número de moles, exacto. Número de moles. Entonces, ¿por qué? Porque PV es igual a NRT. Entonces, ahí puedo despejar el número de moles, siendo N igual a PV dividido RT. ¿Ya? Aquí recuerden que el R que usamos es el 0,082, ¿sí? Entonces es 0,984, que es la atmósfera, ¿cierto? Por el volumen, que son 0,356 litros. ¿Qué más? Dividido, ¿sí? R. Entonces, aquí necesitamos el R en 0,082 atmósfera por litro, ¿sí? Mol por Kelvin. ¿Cómo lo voy a anotar? Mol en la -1. Lo que pasa es que aquí no me gusta esto. Vamos a hacerlo así mejor. Alguien que me haga este cálculo ahí para estar súper rápido. 0,082 atmósfera por litro, mol por Kelvin, lo voy a anotar aquí después, temperatura que son 293. ¿Cuánto da eso? ¿0,0 o 0,01433 o 0,14? El primero o el segundo, la última. 0,014, 0,0143. Por aquí entonces me dicen que esto me da 0,0143 moles. Entonces, yo ya tengo las moles y tengo la masa total, ¿sí? Esto es lo que me dan las moles y la masa total. Y las moles totales y la masa total. Porque este N son moles totales. Si usted usa el volumen, la presión, la temperatura, le va a dar las moles de la mezcla. ¿Ya? Eso es importante que lo entiendan. Entonces ya tengo gramos y moles de mezcla. Pero me están pidiendo que los divida. Entonces, aquí está ya hasta aquí usamos las leyes de los gases ideales. Y listo. El resto es conocimientos de química general, ¿ya? Y la suspicacia para desempeñar esto, desarrollar este problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que decir, a ver, si me piden el número de moles, yo puedo decir, el número de moles es igual a
a ver, número de moles es, perdón, ¿qué información tengo yo? La masa total, las moles totales, pero también tengo identificadas las moléculas del átomo, de los gases, que son helio y neón. Entonces también tendría las masas molares, ¿sí? Entonces, si a mí me identifican el gas, ¿ya? Cuando a mí me identifican un gas, yo automáticamente tengo las masas molares, ¿ya? Entonces, la masa molar, ¿sí? Ustedes saben que es igual a los gramos por mol. ¿Ven? Sí, por mol. Esa sería la masa molar. Entonces, ¿qué información? Yo tengo la masa molar cuando me identifican las partículas, ¿sí? ¿De qué gas son? Como tengo masa molar, y la masa molar es gramos dividido mol, fíjense que yo ya aquí tengo más información. Entonces, como yo necesito los gramos de cada sustancia, entonces fíjense que yo puedo despejar aquí y colocar que los gramos, ¿sí? Que es la masa, ¿no? La masa de cada gas, ¿ya? En gramos, ¿cierto? Va a ser igual a la masa molar, por mol, o también puedo decir que las moles, ¿sí? Es igual bueno, y puedo jugar como ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar cuál de estas me sirve, porque yo tengo gramos totales, ¿sí? Yo tengo la masa total. Y la masa total o las moles totales, también tengo las moles totales. Vamos a dejar ahí. Moles totales, ¿ya? Que las tengo, es igual a las moles de helio más las moles de neón. ¿Ya? Y las moles, no tengo las moles de cada uno, pero sí tengo la masa total y tengo la masa molar. ¿Ya? Entonces, fíjense que moles, ¿ya? Las moles serían, pero acá tengo una duda. Masa molar es gramos por mol. Mol sería así. Moles serían iguales a aquí. A gramos, a masa, a la masa en gramos, ¿sí? Dividido la masa molar. Entonces, si yo reemplazo aquí en esta ecuación, en esta, ¿ya? Si yo reemplazo aquí las moles, las moles de helio, y la reemplazo por esta expresión, ¿ya? De que las moles es masa en gramos dividido la masa molar, entonces ahí voy configurando el ejercicio. Tengo que escribir aquí, voy a escribir ya con números. Moles totales, las moles totales las encontramos aquí y eran 0, lo voy a hacer en otro color. 0,0143 moles. Esas son las moles totales. Y esto es igual a los moles de helio, pero las moles de helio
¿sí? Son masa de helio, entonces voy a escribir gramos de helio, ¿sí? Gramos de helio, ¿ya? Voy a hacerlo así, más gramos de neón. Discúlpeme que lo hago así, pero es por el formato que tengo que trabajar acá en pizarra. Entonces son los gramos de helio y los gramos de neón, cada uno dividido su masa molar. ¿Sí? Entonces, masa molar del helio, vamos a colocar en mayúscula, masa molar del helio y masa molar del neón. Siendo la N la masa molar. Entonces, fíjense que ustedes buscan la masa molar del helio en una tabla periódica y la masa molar del neón. Entonces, estos dos se me convierten en números. Este y este se me transforman en números. Entonces, tengo dos incógnitas, que los gramos del helio y los gramos del neón. Pero tengo los gramos totales. Entonces, cualquiera de estos dos, N total me da 146. Byron, bueno, no sé, revisen bien. Esto tiene que dar algo aquí, no sé cómo, no lo corroboré. 0,146 ya van dos contra, ya son muchos. Me voy a corregir aquí, ¿no? Aquí. Me dicen ustedes que es 0,0146. Aquí también. Ya, entonces, masa de helio, masa de neón se convierten en números. Como tengo la masa total, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir acá. Los gramos de helio, cualquiera que sean, ¿cierto? Los gramos de helio van a ser iguales a la masa total, ¿cierto? Menos los gramos de neón. ¿Ya? Entonces, podemos reemplazar en esta expresión eso. Y ya me queda la ecuación en una sola incógnita. Entonces, ahí ya podemos dejarlo en una sola incógnita. Vamos a colocar una flechita por aquí. Y ahí ustedes van despejando, chicos, porque esto solamente despeje. 0,146 igual. Los gramos de helio serían entonces la masa total, que es 0,148 menos los gramos de neón. Los denominadores los coloco después. Más gramos de neón. Entonces, fíjense que me queda en términos de gramos de neón. Bueno, yo lo hice así, ustedes lo pueden hacer que le quede en términos de gramos de helio, ¿no? Profe, ¿y la masa molar? ¿Cuál es? Hay, en el caso aquí, la masa molar que pone en cero, en azul, donde viene la flecha. Tiene que la masa molar del neón, Sí, ¿cuál es la masa del helio? pero tampoco sabemos cuánto es esa cantidad. Entonces, ¿desaparece o No. Dime, ¿cuál es la masa molar del helio? no tenemos idea? Porque no tenemos un valor. Como que no. ¿Y para qué son las tablas periódicas? Pero la masa molar
Estamos tomando como individual. ¿Sí? La masa molar, usted sabe, bueno, gracias por la pregunta. El helio y el neón son gases monoatómicos, ¿ya? Recuerden, son átomos, son átomos muy estables, entonces ellos no se agrupan en moléculas diatómicas, sino que son átomos atómicos, monoatómicos. Ok. Por lo tanto, el helio, usted va a la tabla periódica y le busca el peso, lo que se llama en la tabla periódica peso molecular o masa molar. ¿Ya? Entonces, por aquí me estaban diciendo en el chat que era 4, ¿no? Y el neón 20. Entonces, vamos acá y la masa molar del helio es 4, ¿cierto? ¿4 qué? 4 gramos por mol. ¿Ya? Esa es la masa molar del helio. Y la del neón es 20 gramos por mol. ¿Ya? Y listo. Y ahí despejamos. ¿Qué despejamos? Gramos de helio. Ay, perdón. Y ahí despejamos. ¿Qué despejamos? Gramos de neón. ¿Ya? Y cuando tenemos los gramos de neón, le restamos a 0,148 esa cantidad y tenemos los gramos de helio. ¿Sí? Entonces, aquí es un despeje. ¿Ya? Esto es simplemente álgebra. ¿Ya? Ustedes despejen esto, por favor. Despejen los gramos de neón. ¿Ya? Aquí tenemos gramos de neón. Les va a quedar a ustedes esto. Gramos de neón igual a tanto. ¿Sí? Por lo tanto, después, ustedes lo van haciendo ahí mientras yo aquí sigo escribiendo. Gramos de helio van a ser iguales a 0,148 menos lo que a ustedes les va a dar acá. ¿Sí? Y después la fracción molar. Fracción molar del helio. ¿Sí? Que es igual al número de moles de helio. Que si ya la pueden sacar con los gramos dividido número de moles totales. Ese es 0,0846. ¿Ya? Y así se resolvería el ejercicio. ¿Cuánto les da? ¿Tienen alguna duda? Voy a pausar la grabación un ratito para que tengan tiempo de ver sus dudas y de darme el resultado. Voy a volver a tomar print de pantalla porque han llegado bastante. Ya, como les venía diciendo, este es el ejercicio, el último ejercicio resuelto. Ya, así queda el último ejercicio resuelto. Entonces, habíamos dejado pausado para que ustedes resolvieran esta ecuación con una incógnita, ¿cierto? Ya la habíamos dejado con una incógnita para que ustedes pudieran resolverla. Este fue el resultado que les dio. Los gramos del neón, a los gramos totales le restamos los gramos de neón para poder tener los gramos de helio. Con esos gramos de helio, entonces, calculamos el número de moles con los gramos y la masa molar de helio y lo dividimos ese número de moles de helio entre el número de moles totales para que nos dé la fracción molar. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo. ¿Sí? Bien. Sin más, entonces, dejo de compartir esto para volver a las diapositivas. Ya terminamos, chicos, con los gases ideales. Ahora solamente queda hacer ejercicios. ¿Sí? Solamente
solamente queda hacer ejercicio. Lo que vamos a empezar ahora entonces son los gases reales, ¿ya? Bueno, los gases reales son los que realmente existen y con los que podemos interactuar y no obedecen exactamente a las leyes de los gases ideales, ¿sí? Vamos, como después como tengo que hacer una pausa, prefiero hacerla ahora y volvemos en 10 minutos, chicos. Son las 10:32, a las 11:42 nos vemos. Bien, los gases reales, entonces, como decíamos, no obedecen a las leyes de los gases ideales, que son las expresiones que acabamos de ver, y con las fórmulas que trabajamos para resolver los ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a partir de... vamos a partir, por acá está el puntero. Vamos a partir de esta expresión que es la expresión para el gas ideal. ¿Sí? Y la vamos a reescribir así. ¿Por qué? Porque vamos a partir del comportamiento ideal, ¿ya? Cuando ustedes hablan de comportamiento ideal, es un gas que cumple con esta expresión, ¿sí? Y con todas las leyes de los gases ideales que vimos, ¿no? Pero esta es la representativa del gas ideal. Entonces, cuando un gas se comporta ideal, cumple con esta. Y cuando un gas no se comporta como ideal, sino como el gas real que es, ¿ya? Entonces, no cumple con esto. Entonces, nosotros lo vamos a reordenar esta expresión así, ¿sí? Para ver, a partir de esta fórmula que cumplen los gases ideales, cómo los gases reales o los gases que se comportan como un gas real se desvían su comportamiento de la idealidad, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar el comportamiento de los gases reales como una desviación del comportamiento ideal, ¿sí? Entonces, el grado en que un gas real se aparta del comportamiento ideal lo podemos ver de manera mucho más fácil si reordenamos esta ecuación de los gases así como les dije acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar n igual a 1, ¿ya? Entonces, la cantidad de el producto de P por B dividido R por T va a dar lo mismo, siempre va a tener que dar 1 para los diferentes gases si nosotros tomamos una mol de un gas. Usted experimentalmente toma una mol de nitrógeno, una mol de oxígeno, una mol de helio, de lo que sea. Ya, y le puede cambiar la presión y el volumen y la temperatura como sea. Y esta relación entre presión, volumen y temperatura les va a dar siempre una mol si el gas se comporta como ideal. ¿Por qué les va a dar una mol? Porque usted tomó la medida experimentalmente de una mol de ese gas. ¿Ya? Ahora, si ese gas no se comporta como ideal, ¿qué podemos esperar? Que este N no sea igual a 1. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no está cumpliendo con la ley del gas ideal. No es que le apareció más a usted, no es que hubo una multiplicación de la materia, no. O se desapareció la materia. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. No desapareció la materia ni se le creó la materia porque usted ya le va a dar un número diferente de 1, sino que la relación esta no se cumple. No sé si me hago entender o si tienen alguna duda con respecto a eso. Eso lo vamos a ver mejor aquí, ¿sí? Entonces, ya. Esta es una gráfica para un mol. Ojo, es importante que ustedes entiendan que este es un mol.
que se tomó experimentalmente un mol, ¿ya?, de distintos gases en función de la presión. Entonces tomaron el azul, el gráfico azul, es el gráfico del dióxido de carbono, el verde es el gráfico del metano, este rojo de acá arriba es el gráfico del hidrógeno y este es el gráfico del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, este es un gráfico de esta relación, fíjense, PV dividido RT versus la presión. Entonces, la variable es la presión, ¿ya? Pero van manteniendo y van poniendo obviamente acá el dato de presión y esto debería de ir modificando el volumen y la temperatura, tal que si es un gas ideal, ¿sí?, este cociente siempre dé lo mismo. ¿Por qué? Porque se tomó un mol experimentalmente. Entonces, ese cociente debería de dar siempre lo mismo. Por eso esta línea punteada es el comportamiento del gas ideal. ¿Ya? A simple vista ustedes pueden decir, profe, pero entonces ningún gas se comporta como ideal. Es más, lejos están de comportarse del comportamiento ideal. Pero no es así. Fíjense, por favor, la escala de presión, ¿sí? A altas presiones, obviamente, las desviaciones son muy altas. Fíjense que entre este cuadrito y este hay 200 atmósferas, ¿sí? Por lo tanto, ya por aquí, que son, no sé, casi 100, ya es una cantidad de presión alta, ¿sí? Entonces ya vamos a tener bastantes desviaciones a estas presiones. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a centrar nuestros ojitos por acá, voy a resaltar. Aquí en este punto, amarillo, las desviaciones son pequeñas, ¿sí? Y eso, fíjense que es aquí cerquita del cero, ¿ya? No sé, como hasta 2, 3, como hasta 10 atmósferas, 20 atmósferas. Por ahí uno ve que estas desviaciones son pequeñas, ¿ya? Entonces, los gases reales se desvían del comportamiento ideal a presiones altas. Eso ya lo habíamos mencionado cuando vimos la ley de los gases ideales. Porque los gases que se comportan de manera ideal, las presiones se comportan normalmente de esa forma a presiones bajas, ¿sí? Como lo estoy señalando aquí con amarillo. ¿Ya? Y a presiones bajas, esa desviación es pequeña. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, a presiones altas, desviaciones altas, a presiones pequeñas, desviaciones pequeñas. Y algunos gases se desvían más que otros, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, no sé, este gas, ¿sí?, se desvía mucho menos que el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, ¿ya? Pero generalmente se desvía. Entonces, conclusión de esta diapositiva: a presiones bajas, el comportamiento se acerca al ideal. Y a presiones altas hay mucha desviación. Segundo, recuerden que me pueden interrumpir, preguntar, levantan la mano. Voy a poner acá el panel de participantes para ver si levantan la mano. Bien. Acá tenemos un gráfico también de una mol de un mismo gas. Aquí no son varios gases, acá es un mismo gas, pero a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Cómo es la desviación a medida que cambian las temperaturas?
Entonces aquí obviamente está cambiando la presión, pero también está cambiando la temperatura, ¿sí? Entonces, si el gas se comportara de manera ideal, se iría por esta línea, porque como es una mol, entonces permanecería constante este cociente, si se comportara como ideal. Pero como no es así, vemos las desviaciones, ¿sí? Vemos de nuevo que la escala es para presiones muy altas, ¿sí? Entonces veamos qué temperatura es la que tiene menor desviación. La temperatura que tiene menor desviación, la voy a señalar con rojo, es esta. Esta línea es la que tiene menor desviación. Es decir, a altas temperaturas es bastante, o mucho menos, mejor dicho, mucho menos desviado de lo, quiero cambiarle el color, de lo ideal. Miren acá, miren. Durante un muy buen trayecto, prácticamente su comportamiento es ideal. Entonces, a 1000 Kelvin, y fíjense la cantidad de atmósferas, 150 atmósferas aproximadamente, y durante todo este trayecto, este gas se comportó de manera ideal. Lo que nos dice que al aumentar la temperatura, el comportamiento del gas se aproxima al ideal, ¿ya? Ahora, otra cosa que podemos observar aquí es que las desviaciones aumentan a medida que nos aproximamos a la temperatura de licuefacción del gas, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es licuefacción? Por ejemplo, Francisco Díaz. ¿Me puedes decir qué es licuefacción? No, no tengo el concepto, ni un acercado por lo menos. ¿Ah? No, o sea, conozco el concepto. No. Condensación, dice Daniel. Es una forma de condensación, pero específicamente, Como lo que hacen con el gas de la cocina, por ejemplo, gas licuado. ¿no? ¿Qué significa que un gas ¿Sí? está licuado? Exacto, Diana dice cuando un gas pasa a líquido. Exacto, exacto. Es cuando la presión es tan alta que el gas termina asemejándose a un líquido. Exacto. Que la presión es tan alta que obliga a las partículas a estar muy cercanas, y ellas se condensan, como decía por ahí otro compañerito. Ay, perdón. Estamos por aquí. ¿Sí? Se condensan, como decía Daniel Sastre, y específicamente se van formando líquido. Entonces, miren, ¿a qué temperatura, ¿sí?, este gas del gráfico se estaría licuando? ¿Qué temperatura es la más baja aquí? Miren, tenemos, me queda mal, 200 Kelvin. Y miren, esta línea o esta desviación de este lado es prácticamente perpendicular al gas, ¿sí? Si usted tira aquí un ángulo, esto es prácticamente perpendicular al comportamiento del gas ideal. ¿Qué quiere decir? Que este gas, que no sabemos cuál es, su temperatura de licuefacción es 200 Kelvin aproximadamente. Es decir, casi a 200 Kelvin prácticamente se está licuando porque su comportamiento es prácticamente perpendicular
al comportamiento ideal. Eso es licuefacción y eso es lo que pasa con un gas cuando está a temperaturas muy bajas y presiones muy altas en este caso, ¿sí? Presiones altas y temperaturas muy bajas. El gas está licuando. ¿Hay algún gas que se comporte siempre como un gas ideal? Siempre no, porque depende de las condiciones, ¿sí? Porque todos los gases, todos, así estén a temperaturas muy altas, van a tener una desviación, una leve desviación. Por ejemplo, este aquí ya es más leve, pero si sigo aumentando la presión, fíjate que la desviación igual sigue siendo alta, ¿sí? Igual sigue siendo alta la desviación. Un gas monoatómico podríamos tener una desviación más pequeña, pero igual va a haber desviación. Pero sí, a presiones bajas y temperaturas altas, sí, muchos gases se comportan como ideal. Muchos. Pero siempre no. La respuesta categórica es que siempre no. ¿Por qué se dan estas desviaciones? Bueno, los supuestos de la teoría cinético-molecular que nosotros vimos en la clase anterior, que eran 3, entonces, según esa teoría, los gases no tienen fuerzas de atracción, los gases ideales, ¿no? Se carecen de fuerzas de atracción y de repulsión y tampoco sus partículas poseen volumen, ¿sí? Entonces, parece que se me pegó esto. Ahí. Entonces, tenemos aquí el estado inicial A, ¿cierto? Entonces tenemos un mayor volumen que en el B, ¿sí? Y el espacio por el cual las moléculas se pueden mover, ¿ya? Es más grande que cuando nosotros disminuimos el volumen. Ya, eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces aquí el espacio es más reducido. ¿Ya? Entonces, en B, el volumen es menor debido a un aumento de la presión, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen de las partículas se hace más significativo acá que aquí cuando están más dispersas y cuando hay una menor presión. Entonces, el espacio vacío dentro del sistema es menor. Eso genera que el volumen del gas, ¿ya? De las partículas de gas o del gas sea mayor al espacio vacío, ¿sí? Entonces, el volumen del gas, recuerde que está dado por el volumen del sistema más el volumen de las partículas. Cuando es un gas ideal, el volumen de las partículas lo aproximamos a 0. Pero acá decimos que es distinto de 0 porque a presiones altas este volumen cobra importancia, ¿ya? El volumen de las partículas a presiones altas cobra mucha importancia, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a analizar el cociente que estábamos viendo y graficando, este volumen va a ser mayor que el esperado para un gas ideal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a comparar ahora para que ustedes no se me confundan, ¿sí? Es esta relación, ¿sí? Para un gas ideal, ¿ya? Y esta relación para un gas que no esté en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, un gas que esté en condiciones no ideales, ¿ya? Este volumen de las partículas va a ser importante, por lo tanto, comparado con el volumen del gas ideal, este va a ser mayor que el esperado, ¿sí? Entonces uno podría decir el volumen del gas real, ¿sí? Es mayor que el volumen de ese gas si se comportara como ideal,
Ahora, esto genera un aumento en el cociente de la relación, ¿sí? Es decir, me aumenta el cociente. Por eso, en lugar de ser 1 durante todo el tiempo, es mayor que 1. Esto explica las desviaciones positivas, ¿sí? A presiones altas. Entonces, a presiones altas se explican las desviaciones positivas por un aumento en el cociente de esta relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen de las partículas es importante, ¿ya? Es importante. Ahora, siempre las partículas tienen un volumen. Entonces, siempre vamos a encontrar una desviación positiva, ¿sí? Me voy a volver un poquito a este. Mira, a 1000 Kelvin es la única que no tuvo desviación negativa, pero sí había una desviación positiva por causa del volumen de las partículas, que es importante, ¿ya? A esas presiones ya es imposible despreciar el volumen de las partículas. Bien, lo otro. Entonces, eso es con respecto al volumen. Ahora vamos a ver con respecto a las fuerzas de atracción, cómo nos afectan este cociente de reacción. Como los gases reales tienen fuerzas de atracción y de repulsión, ¿sí? Entonces, en A, esas fuerzas de este gas está a una presión más baja, ¿sí? Aquí. Por lo tanto, las distancias son más largas y las fuerzas de atracción se podrían despreciar. Pero a una presión alta, como en el caso del estado B, ¿sí? A distancias cortas, ya las partículas están más cercanas una a la otra, esas fuerzas de atracción se vuelven importantes, ¿ya? Eso genera, ojo, porque miren, las partículas generalmente, la presión se debe a que las partículas choquen contra las paredes del recipiente, ¿sí? Cuando yo disminuyo el volumen, aumenta la presión, perdón, sí, aumenta la presión, disminuye el volumen, pero ojo con esto, una cosa es que estoy aumentando la presión que estoy ejerciendo aquí, ¿ya? Y otra, entonces estoy comparando, ahora voy a comparar la presión del gas ideal. Si fuera gas ideal, el que yo estuviera comprimiendo acá, yo esperaría una presión determinada de acuerdo al gas ideal. Pero como el gas real tiene fuerzas de atracción, estas partículas se van atrayendo entre sí y dejan de chocar con las paredes como yo esperaría de un gas ideal que no tuviese fuerzas de atracción. Entonces, la presión va a ser menor a la esperada, ¿ya? La presión del gas, ¿sí? Va a ser menor de la que yo espero si yo estuviera trabajando con un gas ideal. Entonces, el cociente. Usted me dice, profe, pero yo estoy aumentando la presión, ¿cómo que la presión va a ser menor? No, a ver, una cosa es la presión que yo le ponga al sistema y otra cosa es la presión, por ejemplo, con esta presión, ¿ya? Con esta presión, yo hago esto y esto me debería dar 1. ¿Sí? Pero como se desvía del comportamiento ideal, entonces una cosa es la presión esperada. ¿Cuál es la presión esperada? La presión, si el comportamiento fuera ideal, esta sería mayor a la presión que yo encuentro en un gas real. Que en un gas real hay fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, como esta es menor a la esperada, entonces yo genero una disminución o se genera una disminución en el cociente de la relación. Y esto me explica las desviaciones negativas, ¿sí? Porque ya n iría siendo
menor que 1. ¿Por qué? Porque esta P sería menor de la que yo esperaba. Entonces, esa disminución o de las fuerzas de atracción ocasionan estas desviaciones negativas. Aquí uno puede concluir, ¿sí? Por ejemplo, si yo tiro una línea así, aproximadamente 100 atmósferas, ¿cuál de estos gases tiene, en cuál de estos gases las fuerzas de atracción son más importantes? ¿En el dióxido de carbono, en el metano, en el nitrógeno o en el hidrógeno? Daniel Sastre dice, en el metano. El metano es el verde. Aquí, ¿dices tú? En el nitrógeno. Este es en el nitrógeno. Claro, estas desviaciones negativas serían menores en el nitrógeno y en el hidrógeno, fíjese que no están a esa presión. No hay desviación negativa. Entonces, las fuerzas las fuerzas de atracción son más importantes, ¿sí? Las fuerzas de atracción son más importantes o más altas, uno esperaría, en el que tiene mayor desviación, ¿sí? En este caso, el dióxido de carbono, ¿sí? Que sería este azul. Porque aquí hay mucha desviación negativa. O sea que uno ahí espera que las fuerzas de interacción entre las moléculas de dióxido de carbono sean muy importantes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, ¿por qué se dan estas desviaciones? Sigamos con esto. La temperatura o la energía cinética de las partículas, por otro lado, compite con las fuerzas de atracción de las mismas. Esto ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, al aumentar la temperatura, las fuerzas de atracción de las partículas se hacen menos importantes. Eso era lo que yo les decía en la clase el viernes, ¿cierto? Las partículas, ¿sí?, que se atraen entre sí, si van más rápido, esa fuerza de interacción se ve disminuida, ¿ya? Por eso cuando usted aumenta la temperatura, las fuerzas de atracción se ven disminuidas, se hacen menos importantes, ¿ya? Y la desviación negativa, entonces, va a desaparecer cuando aumenta la temperatura. La desviación positiva va a perdurar a temperaturas altas, por lo que decíamos ahora, porque las partículas igual tienen un volumen finito, o sea, tienen volumen que hay que considerar. Entonces, a pesar de que usted aumente mucho la temperatura, el volumen de las partículas siempre va a ser importante. Entonces, por eso es que a medida que tú aumentas la temperatura, como aquí en el caso de 1000 Kelvin, no hay desviaciones negativas. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción compiten con la temperatura, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura, menores fuerzas de atracción y no hay desviación negativa. Mientras que a temperaturas más altas, más bajas, esas fuerzas de atracción sí son importantes y hay una desviación negativa importante, ¿ya? A pesar de que la temperatura es muy alta, siempre hay una desviación positiva, pero esta desviación es debida al que el volumen de las partículas es diferente de cero, ¿sí? Recuerden que hay un volumen finito. Entonces hace que esta relación sea mayor
de la esperada, ¿sí? Recuerden que este es nuestro punto de comparación. Esto es lo que nosotros esperaríamos de un comportamiento ideal. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estos gráficos los entendieron? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos bien? Bien. Sigamos entonces. Entonces, encontraron que esto era bastante útil para determinar algo que es bien importante o bien usado en la termodinámica, que es el factor de compresión. ¿Bien? Cuando tú colocas en lugar de N, ¿sí? En lugar de N acá, la N la pones aquí, volumen por mol, ¿sí? Este Bm, a ver si tengo espacio, ¿sí? Este Bm es volumen molar, ¿sí? Entonces, en lugar de N, yo coloco aquí el volumen molar. Este Z se va a independizar del mol, ¿sí? No importa cuántas moles yo tenga, este Z ya yo me voy a independizar de la cantidad de sustancia que tenga. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Si igualo esto me va a dar un factor que llamaron Z, que es el factor de compresión, ¿ya? Entonces, para un gas ideal, obviamente Z va a ser igual a 1. La desviación de la unidad del factor, ¿sí? Es una medida de cuán alejado está el gas del comportamiento ideal. Entonces, si Z es mayor o menor que 1, entonces ¿cómo es? Uno ve cuán desviado está el gas del comportamiento ideal. Entonces, a presiones, nosotros sabemos que los gases reales se aproximan al comportamiento ideal a altas temperaturas y a bajas presiones. Ya, eso es lo que sabemos y concluimos, ¿no? Entonces, a presiones muy bajas, Z va a ser aproximadamente 1 para todos los gases. Lo vimos en el gráfico, ¿sí? A presiones muy bajas, todos están ahí cerquita del comportamiento ideal. Entonces, Z es aproximadamente igual a 1. A presiones elevadas, como vimos, Z es mayor que 1 porque dominan las fuerzas de repulsión. ¿Ya? Pero a presiones elevadas. Y a presiones intermedias es menor que 1 porque dominan las fuerzas de atracción. Es decir, favorecen la compresión. A ver, esto es básicamente lo mismo que dijimos en los gráficos, ¿sí? Sin embargo, quiero detenerme un poco o pintar un poco un gas cuya presión es alta. Tengo el émbolo por aquí y la presión es alta, ¿ya? Es decir, aquí. Entonces, las partículas, cuando la presión ya es muy alta, ¿ya? Las partículas se encuentran demasiado cerca, ¿ya? Y no solamente es el volumen de las partículas el que es mayor que el que esperaba, sino que además hay unas fuerzas, las partículas cuando están muy cercas, en lugar de atraerse, se repelen, ¿ya? Cuando las partículas están muy cerca. Entonces, esa repulsión entre ellas, ¿sí? También generan una
o aportan para la desviación positiva del comportamiento ideal, ¿sí? Presiones elevadas. Por eso es que ustedes vieron aquí en todos los gráficos estas desviaciones positivas del gas ideal, de los gases con respecto al gas ideal. Por eso ustedes ven eso. ¿Por qué? Porque a altas presiones no solamente es el volumen de las partículas, sino que también las fuerzas de repulsión juegan un papel importante. Aquí a presiones elevadas, las fuerzas de repulsión hacen que este Z se desvíe de manera positiva. ¿Ya? Profe, Dime. con lo de las presiones altas son las que aparecen así como 1000 atmósferas y cosas así, ¿no? Sí, ¿Las presiones bajas es como 1 o es cuando ya es media claro, por atmósfera acá. o cosas así? Sí, por aquí. Por ejemplo, nosotros estamos a una atmósfera, ¿no? Por aquí, Esa es una presión baja. baja. Y aquí todos están cerca. Las desviaciones son chiquitas. Porque, por ejemplo, por aquí llegamos hasta 10 atmósferas, 15 atmósferas, porque recuerden que esta escala es de 0 a 200. Ahí. Entonces, claro, estas son presiones. A una atmósfera, prácticamente todos los gases se comportan como ideales. Obviamente dependiendo de la presión, ¿no? Perdón, dependiendo de la temperatura. Pero muchos gases a 298 Kelvin y una atmósfera de presión se comportan como ideal. Por eso es tan útil el modelo. ¿Sí? Bien. Y bueno, a presiones intermedias, es decir, a presiones que son altas, ¿ya? Pero no tan altas, ¿ya? Las fuerzas de atracción predominan, ¿sí? Entonces, en lugar de que la repulsión se dé acá, entonces las moléculas lo que hacen es atraerse, ¿sí? Y la presión que uno espera del gas interna es un poquito más pequeña de la que uno espera para el gas ideal, ¿ya? Entonces, por eso a veces a presiones intermedias vemos desviaciones negativas, ¿sí? Como estas, ¿sí? Estas son presiones intermedias, ¿ya? Y esas presiones negativas se debe a que aquí las fuerzas de atracción, ¿ya? Son importantes. Entonces, aquí estas presiones, las fuerzas de atracción son importantes. En cambio, a estas presiones altas, las fuerzas de repulsión son las que cobran importancia. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí el que más se desvía, fuerzas de atracción, estas son importantes para el dióxido de carbono, mientras que las de repulsión son, bueno, todas son muy importantes, pero el que tiene más desviación acá es el nitrógeno. El nitrógeno a altas presiones tiene unas fuerzas de repulsión bastante importantes. ¿Sí? Bien, así se entiende el factor de compresión. Por eso, ¿por qué se llama factor de compresión? Porque resulta que cuando dominan las fuerzas de atracción, ¿ya? Yo podría comprimir un gas más que un gas ideal. ¿Ya? Por ejemplo, si este rojo que yo tengo dibujado es un gas que se comporte como real y este se comporta como ideal y ejerzo la misma presión, ¿ya? Entonces, aquí ¿ya? Si dominan las fuerzas de atracción, bueno, si este es gas ideal, ¿ya? Y este es el mismo gas pero de comportamiento real. Entonces yo esperaría
que acá las fuerzas de, bueno, aquí las fuerzas de atracción y de repulsión existen, ¿ya? Entonces, yo podría llegar a una presión determinada. Pero como aquí las fuerzas de atracción sí existen y estas moléculas se juntan, ¿ya? Y dejan de chocar con las paredes del recipiente, entonces esta presión yo puedo aumentar más aquí la presión, porque estas moléculas van a ejercer menos presión sobre las paredes del recipiente. Una molécula que tenga fuerzas de atracción importantes. Entonces, esto favorece la compresión. ¿Por qué? Porque tienen fuerzas de atracción que dominan. Entonces, yo puedo comprimir más el gas que se está comportando como real que el gas que se comporta como ideal, ¿ya? Que no tiene fuerzas de atracción. No sé si tengan alguna duda, si les quede claro esto. ¿Les queda claro entonces por su silencio? Bien, sigamos entonces. En el libro, ¿Profe? ay, la hora, perdón. Sí. Gracias. Se me fue hace nada, miré, y eran las 10:20, las 10:42. Ya, chicos, vamos a dejar entonces hasta acá. Pueden, yo le voy a subir las diapositivas ahorita mismo para que no se me olvide como la vez pasada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana a las 17:30. ¿Ya? Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que esté bien. Profe. Nos vemos.